Bueno, a continuación, para hablar sobre la metodología BIM como herramienta para potenciar los contratos colaborativos, queremos darle la bienvenida al jefe de proyectos en desarrollo e ingeniería de DeFi, Felipe Fuentes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que todo, agradecer a BIM Forum y la Cámara Chilena de la Construcción por darnos esta oportunidad de poder comentar un poquitito sobre un proyecto que desarrollamos y estamos desarrollando y como DeFi, que somos parte del Grupo Flesan. El título de la presentación es Metodología BIM como herramienta para potenciar contratos estándares y colaborativos, ¿ya? La colaboratividad, por definición, es trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea en común. Por un lado, tenemos la metodología BIM, ¿ya? Que lo que busca es que todas las personas y participantes de un proyecto trabajen colaborativamente, y los contratos colaborativos, por otro lado, lo que buscan es que tanto el mandante como el contratista trabajen colaborativamente en sí, pensando en el bien del proyecto y no los intereses personales de cada uno. La presentación la vamos a dividir en tres partes. En un principio vamos a hablar un poquito de nuestra empresa, en segundo lugar de los contratos estándares colaborativos y finalmente la metodología BIM y cómo se puede potenciar un contrato colaborativo con la metodología BIM. Nuestra empresa, Grupo Flesan. Grupo Flesan partió sus actividades en 1981 y se especializan específicamente en la ingeniería y construcción de todo tipo de proyectos de ingeniería y edificación, en los cuales tenemos distintas unidades de negocio, en las cuales está DeFi, que es el gerenciamiento y desarrollo de ingeniería, está Flesan, que principalmente, que todos lo conocemos, que se dedican a hacer demoliciones, además de movimiento de tierra, anclaje y todo tipo de obras civiles. Constructora de Vicente, que se dedica principalmente a hacer edificaciones, tanto para el sector público como el privado. Tenemos nuestra inmobiliaria FAI. Y finalmente tenemos INEX Chile, que se especializa en todo tipo de desarrollo de ingeniería especificados en la industria de la minería y industrial. Hoy en día el grupo tiene presencia tanto en Chile como en Perú, ¿ya? En Perú partió la actividad desde el 2007. En total, hoy en día tenemos 2.800.000 metros cuadrados construidos, lo cual yo creo que nos da una bastante experiencia en el rubro. Y nosotros como DeFi, como área de negocio, dentro del grupo nos preocupamos principalmente en la dirección integral de proyectos y en el gerenciamiento en sí, ¿ya? ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos en un entorno común de datos colaborativamente, que puede ser BIM 360 o puede ser el Autodesk Construction Cloud. Y lo que hacemos es unir las distintas partes, principalmente el cliente. ¿Qué es lo que queremos llegar con el cliente? En el fondo, en tratar de entender qué es el producto que quiere, en qué costo lo necesita y en qué plazo lo necesita. Por otro lado, los operadores. Pasa mucho que no necesariamente el cliente va a ser el operador del producto final, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que también coordinar muy bien con la operación futura del proyecto cuando ya esté andando? La gestión y la coordinación. En el fondo, aquí tenemos que hacer que las cosas pasen. Tenemos que unir las distintas partes que van a desarrollar el proyecto, ver la planificación y cómo hacer que finalmente lleguemos al producto que queremos llegar. Después, tenemos casos de prefabricación. En el caso de la prefabricación no es solamente un diseño y una coordinación, sino también es un tema logístico, porque esto se tiene que prefabricar en una planta y hay que hacer todo un tema de traslado a la ubicación final. Proyectistas y asesores y revisores. Nos preocupamos también de contratar o buscar al equipo adecuado de proyectistas, dependiendo del tipo de proyecto, y en caso de que los proyectos sean bastante grandes, además armar un equipo de revisores, cosa que todo se ejecute de manera normativa. Y finalmente, la constructora, que nosotros creemos acá que este es el factor más importante y sobre todo la integración temprana de la constructora. ¿Por qué? Porque la constructora es la que realmente nos puede dar el input de si el proyecto se puede ejecutar bien, en tiempo y en costo. Segundo punto, vamos a hablar de los contratos colaborativos para potenciar nuestra industria.
Para nosotros, nuestra palabra clave es la colaboración, ¿ya? Del cual está sustentada como en 6 pilares. Primero, la creatividad. El contrato colaborativo está en constante cambio y siempre está evolucionando para tener mejoras. Trabajo en equipo. Busca que todas las partes trabajen colaborativamente entre sí, que no trabajen independiente, que piensen que una parte también siempre se tiene que integrar con la otra y no avanzan en carriles separados, sino trabajan todo en equipo. Confianza. Confianza primero en que las partes internas van a trabajar de manera correcta y también, si lo llevamos hacia el contratista y el mandante, o sea, y el subcontrato, tener la confianza que ambos dos queremos buscar un producto final más que un interés propio. Y después el desarrollo, buscar el desarrollo correcto también de todas las especialidades. Y soluciones. Todos sabemos que estamos abiertos a todo tipo de adversidades y lo que tenemos que basarnos en que poder buscar soluciones a estas adversidades y problemas de manera conjunta y tener la confianza que sí se puede solucionar. Y finalmente la comunicación, que yo creo que para todos y es fundamental, es la clave del éxito. Tipos de contrato, entre otros estándar y colaborativo. Hoy en día, a lo largo de todo el mundo, tenemos aproximadamente 9, 8 o varios contratos colaborativos, ¿ya? De los cuales, principalmente en Perú, está el New Engineering Contract, que es el NEC, y el Federation International des Engineering Councils. A nosotros nos tocó la oportunidad de trabajar con el NEC, y principalmente con el NEC 4, que es la cuarta evolución de este tipo de contrato, en el que incluye la cláusula X10, que permite tecnologías o sistemas digitales en la industria de la construcción, especialmente en torno a metodologías digitales como la metodología BIM. O sea, este tipo de contrato no te dice tienes que trabajar con la metodología BIM. Busca un tipo de metodología y la que más sea adecuada, puede usarla. Los beneficios de los contratos estándar y colaborativos. Fomentar la innovación. Todos sabemos que acá los contratos, principalmente los públicos, son contratos que vienen hace muchos años y rara vez evolucionan. El contrato NEC está constantemente buscando la mejora. Gestión de riesgos adecuada. El contrato NEC también lo que hace buscar es que tanto los riesgos como los beneficios se dividan 50-50 entre el mandante y el contratista. Posibles ahorros de costos por gestión temprana de riesgo. Como los riesgos son compartidos, ¿ya? Ambas partes, a medida que se va desarrollando el proyecto, están muy pendientes de cualquier tipo de riesgo que pueda ir ocasionándose en la obra y transmitirlo entre ambas partes y no buscar una ventaja de algún riesgo para sacar una diferencia hacia tanto el contratista como el mandante. Flexibilidad. El contrato NEC hoy en día está el NEC 4A, B, C y D. Lo que se especializa o sea, lo que quiere decir que puede ser un contrato suma alzada, administración, como otros también. Después, reducción de costos asociados por las disputas. Aquí es algo bien interesante que tiene el contrato NEC, que en el fondo uno trabaja con un precio objetivo, ¿ya? Si dentro del desarrollo del proyecto este precio objetivo por eventualidades puede aumentar o puede disminuir, ese aumento o disminución se va a un pain and gain, que se llama. Si los costos suben, ¿ya? En un 10%, ese pain, que se llama, se divide entre contratista y mandante. Si se producen ahorros durante la ejecución del proyecto, hay un ahorro que también va mitad y mitad. Y después, finalmente, la transparencia y rendición de cuentas. Este contrato trata de buscar, en el fondo, sacar la mayor cantidad de cubicaciones, por decir así, del modelo. Todos sabemos acá que no todas las cubicaciones salen del modelo, pero las que sí salen y las que se pueden cuantificar son las que realmente se llevan a la ejecución, y si es que no, por así, hay una variación, esas diferencias también se dan al pain and gain. Entonces, en el fondo, no buscamos de repente por ahí inflar presupuesto, meter por acá para resguardarnos en caso de eventualidad. Entonces busca que sea súper claro y muy transparente, ¿no? Entonces, finalmente, para el éxito del proyecto necesitamos buenos procesos y personas eficaces. Tercer punto de lo que vamos a exponer va ya más llevado a lo que es la metodología para potenciar los contratos NEC colaborativos, donde queremos comentar un poquito nuestra experiencia en un proyecto en particular que estamos desarrollando.
Nuestra experiencia son escuelas públicas en Perú. Nos adjudicamos el año pasado, me acuerdo, el paquete 4 que se llama, que son 11 colegios, ¿ya? Escuelas públicas. En total, en este proyecto se hizo en Perú, son un total de 76 colegios y nosotros nos adjudicamos el paquete 4, que tienen 80.000 metros cuadrados. El proyecto de desarrollo del diseño eran 7 meses, en los que nos conllevaron tener que hacer un total de 77 modelos de proyecto, en el que tuvimos que meter en total 90 modeladores entre los subcontratistas, entre gente que tuvimos que meter durante el proceso, porque de repente nos vimos con la necesidad de tener que meter recursos, dado que el proyecto era muy grande. Pero principalmente esto lo gobernamos como IFAI con PMOs, que son los jefes de proyecto, ¿ya? Y que cada jefe de proyecto trabajaba con su coordinador BIM transversalmente en cada uno, 2 o 3 colegios. Las etapas del desarrollo del expediente técnico. En este tipo de contrato, y yo creo que muchos también que se manejan bastante en el conocimiento de lo que es el plan BIM y cómo funcionan las plataformas colaborativas del BIM 360 o el Autodesk, existe un flujo de revisión. Esto se dividió en 4 etapas, ¿ya? Entonces, uno entregaba la primera etapa y el cliente revisaba. El cliente podría aprobar con comentarios o rechazar el documento, ¿ya? Y esto en cada una de las etapas. Si los documentos en una etapa eran rechazados, ¿ya? Tú no podías hacer la entrega de la segunda etapa hasta que subsanes, ¿ya?, las observaciones de ese documento rechazado, ¿ya? Si estaba rechazado con comentario, o en estado B, o sea, aceptado con comentarios, perdón, tú podías pasar a la siguiente etapa. Pero finalmente, en la etapa 4, tú tenías que llegar con todos los documentos durante todos tus procesos de entrega en estado A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? Que en el fondo teníamos un feedback constantemente con el cliente en el que íbamos madurando este proyecto a medida que íbamos avanzando. En una primera etapa teníamos lo que es el anteproyecto, donde teníamos un anteproyecto de arquitectura y estructura. Los costos se sacaban por ratio. Después nos íbamos a un diseño básico, donde arquitectura y estructura ya estaban un poco más avanzados. En estructura ya podríamos sacar cubicaciones del modelo, sobre todo hormigón, no todavía los aceros, porque los aceros no estaban modelados en el diseño básico. También teníamos una planificación, también no era una planificación que no se sacaba por 4D. Después teníamos la versión licitación, donde ya recién podríamos extraer mucha más cantidad de metrados o cubicaciones del modelo por parte de estructura. En la versión licitación en arquitectura, y en estructura ya teníamos modelados los aceros. Entonces ya nosotros podríamos extraer metrados o ubicaciones del acero. Y el MEP ya también podíamos extraer metrados. ¿Cómo se extraían los metrados? Bueno, usamos el puente entre modelo RBD, teníamos el COSIT y el Presto. Para poder realizar esto, uno tenía que tener una codificación. En el caso de Perú se usa la NMR1, que es un sistema de codificación, donde se metían los modelos y podíamos extraer de manera rápida y eficiente los metrados o las cubicaciones del modelo. Que eso se vendría siendo el 5D. Y la planificación en 4E, que en el fondo el área de planeamiento nos entregaba el input, nos entregaba su primavera, y con eso nosotros lo integramos al modelo y poníamos tener la planificación en 4E. Y finalmente la versión APC, donde ya el proyecto tenía que estar 100% coordinado, la interferencia tenía que estar subsanada, los metrados y todos los ajustes comerciales que teníamos con el cliente, porque siempre pasa que entre la versión licitación y la PC, el cliente quiere ajustar por ahí los proyectos porque encuentra que está muy caro. Entonces, para llegar a ese ajuste comercial, también había que empezar a hacerlos como las asignaciones finales del proyecto. Ya, de aquí quiero comentar un poco cómo fue el proceso de trabajo que tuvimos durante todo el desarrollo. Eran 11 colegios, eran 11 proyectos distintos, dentro de lo que nosotros trabajamos el diseño en BIM 360. Entonces, para gobernar este tipo de proyectos había que ser muy ordenado, teníamos que tener las cosas muy claras y los caminos también bastante expeditos. Entonces, había un modelo federado, que es el que se agarría, ¿ya?, donde se recibía el input de cada una de las áreas, y nosotros tuvimos que separar acá lo que es el sitio, ¿ya? Porque el sitio es bastante importante separarlo porque cada activo, en el fondo, un colegio si tenía 3 edificios, teníamos que trabajar un modelo por cada edificio y después integrarlo en un nuevo sitio para llevarlo al federado, ¿ya? Como comenté antes,
nosotros en este caso trabajamos con una pura oficina de arquitectura, una pura oficina de estructura y una oficina que vio todas las especialidades. Cosas aprendidas. Yo creo que las especialidades siempre es bueno separar un poquito los huevos de la canasta porque es algo más complejo, es algo que entra después, no parte de un inicio y siempre va, como es, como el último pelo de la cola, y generalmente yo creo que todos tenemos claro que las especialidades siempre son los que nos van atrasando los proyectos. ¿Ya? Como comenté anteriormente, esto lo ganamos con 5 jefes de proyecto. ¿Ya? El jefe de proyecto podía tomar 2 o 3 colegios, él era transversal, el jefe de proyecto se preocupaba en el fondo de que tenía que entender muy bien lo que está pasando en arquitectura, en estructura y en todas las especialidades, toda la permisología. Estaba todo un tema de estudio de sitio porque los colegios anteriores teníamos que demolerlo, entonces tenía que ir a unos estudios previos. Y ese jefe de proyecto trabajaba de la mano con este coordinador BIM, ¿ya? Y era como su partner. Todo lo coordinaban juntos, siempre, ¿ya? Y una persona que estaba a cargo en el fondo que estaba coordinando los 5 jefes de proyecto. Y además, como el proyecto era tan grande, se contó también con un equipo de asesores, que también eran internamente, por cada especialidad, en que iban visando técnicamente y normativamente la ejecución del diseño. Y finalmente, ¿qué es el producto que salía? Finalmente, del modelo federado, la coordinación. De cada uno de los modelos sacamos también la planimetría, documentos, metrado, ubicaciones, perdón, y la planificación. Aquí podemos ver los 11 colegios. Si bien se pueden ver desde allá que en el fondo el tipo de edificio era 1, o sea, eran 2, perdón, que acá se llama en Perú, que es el de doble crujía, y por ahí tenemos uno de una crujía, que son estos de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Llegamos al proyecto y dijimos, bueno, serán 11 colegios, pero todos los edificios son iguales. Va a ser fácil, no nos vamos a tener mayor problema. Y cuando partimos desarrollando nos fuimos dando cuenta que no fue tan así. Fue mucho más complicado de lo que creíamos, subestimamos el proyecto, pero aún así logramos sobrepasar todo tipo de adversidades y llegamos a un muy buen producto. Aquí se ve... perdón. Y aquí podemos ver lo que son los renders. Estos son escuelas públicas con muy alto estándar. Yo creo que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hicimos. No fue fácil. El cliente no es fácil tampoco. Yo creo que todos sabemos que los clientes públicos no son fáciles, ¿ya? Era en otro país, otra cultura, otra idiosincrasia. Y puedo decir que hoy en día los proyectos ya se están ejecutando. Nosotros también estamos metidos ahí en la ejecución de los proyectos. Estamos como asesores. Estamos con un gran desafío, porque también lo más importante acá es la obra, es donde están los recursos. Si la obra no funciona bien, se pueden caer los proyectos. Entonces, nos orgullece mucho poder ser parte no solamente del diseño, sino también del acompañamiento de lo que es la obra. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Felipe Fuentes, jefe de proyectos de DeFi.